Muy buenos días, estudiantes, padres de familia. Es un gozo, una alegría el poder nuevamente estar conectados para recibir nuestro devocional. Espero que hayan descansado, que hayan disfrutado de las vacaciones y en este segundo trimestre muy dispuestos a continuar a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo de confinamiento, pero saber que Dios es fiel y permanece fiel para cada uno de nosotros. Como pueden ver, estamos aquí en las instalaciones de nuestro colegio, muy bonito, y pues lamentando el no poder estar en este lugar, pero queremos decirle que los extrañamos y esperamos que en este tiempo nuevamente podamos volver a retomar y culminar nuestro año escolar. Nos toca el devocional hoy a los conquistadores de sueños y gestores de influencia. Que todo lo que teníamos proyectado en este año, hacerlo presencial, no se ha logrado, pero sabemos que si estamos en las manos de Dios, Él toma el control de todas las cosas y podremos hacerlo mejor. Vamos a encomendar a Dios este día, este periodo que llega, para dar inicio a nuestro devocional. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias por tu misericordia, por el tiempo de receso que hemos tenido, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, tú nos has protegido. Y en este momento, Dios, que estamos en esta mañana, colocamos en tu presencia nuestra familia, nuestros familiares, Señor, que han salido a trabajar. Guárdalos, protégelos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Y pedimos para nuestra vida la cobertura tuya, la sabiduría, el amor y el temor tuyo. Bendecimos, Señor, a los que nos bendicen, oh Dios, y aún a los que no nos bendicen, los bendecimos en el nombre de Jesús y encomendamos este día en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta semana tenemos un tema muy bonito que es la esclavitud. Ver lo bueno que Dios ha sido para con nosotros y lo que ha hecho a través de nosotros. En esta mañana tenemos dos invitados para esta semana que tenemos este hermoso tema. Entonces los invito a que subamos y vamos a nuestro devocional. Vamos aquí, vamos a nuestro auditorio, vamos a estar allá con estas dos personas que nos van a hablar referente a la historia que es la esclavitud y referente a lo que Dios tiene para nosotros. Ya no somos esclavos, somos libres y somos hijos de Dios. Escuchen esta canción y luego vienen nuestros invitados. Espero que disfruten este tema. Dios les bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Buenos días para todos estudiantes del Liceo Cristiano Vida Nueva. En esta mañana me han invitado, me presento, mi nombre es Samuel Barón, soy estudiante de Historia y salí en el 2017 del Liceo Cristiano Vida Nueva. Me han invitado para que les cuente sobre la historia de la esclavitud. La historia de la esclavitud es compleja, ya que no podemos dar una aproximación certera de dónde se origina la esclavitud, de dónde sale la esclavitud y cuándo comienza la esclavitud. Pero los primeros registros de esclavitud los encontramos en la civilización de Mesopotamia. La esclavitud surge con las comunidades agrícolas y la aparición de la propiedad privada. Al aparecer la propiedad privada, surge la necesidad de que la tierra sea trabajada y se empiecen a esclavizar personas. Los primeros esclavos eran tomados de las guerras, los pueblos se enfrentaban en guerras y los rehenes tomados en estas guerras eran los que se tomaban como esclavos. En las sociedades iniciales de la Edad Antigua, que son Roma, Grecia, Egipto, India, China y los pueblos nórdicos del norte de Europa, son donde tenemos indicios de esclavitud. En algunos jugaban un papel importantísimo sobre la economía, lo que es el Imperio Romano y el Imperio Griego. La esclavitud está dentro de la economía, o sea, si no hubieran esclavos la economía hubiera sido casi que imposible. Sin embargo, hay otras sociedades que tenían esclavos, como lo es la sociedad de la India y de la China antigua, que los esclavos eran tomados más como de uso doméstico y otro tipo de esclavos que no jugaban un papel tan importante en la economía. Lo que era en el Imperio Romano y en el Imperio Griego, algunos ya nacían esclavos por ser hijos de un esclavo. Inicialmente les dije que eran tomados como rehenes de las guerras. Segundo, algunos ya nacían esclavos porque eran hijos de esclavos y otros, al tener muchas deudas económicas, se convertían en esclavos. Recuerden que un esclavo era la autoridad de una persona sobre otra, es decir, si yo tuviera un esclavo, esa persona me pertenecería legalmente ante la legislación de ese estado antiguo en ese momento. Entonces lo que es las primeras sociedades tenían muchos esclavos. En la Biblia podemos encontrar que el pueblo judío, el pueblo de Dios, fue subyugado a los imperios como esclavos, lo que fue el imperio babilónico, el imperio egipcio y el imperio romano. Un ejemplo es la historia de José, que él inició como esclavo en Egipto. Al pasar el tiempo, el imperio romano cae y la esclavitud baja un poco, ya casi que se vuelve casi que nula, porque el sistema económico se vuelve feudalismo. Y entonces este sistema hace que haya más servidumbre. El señor feudo le pagan por el uso de la tierra y pues no hay como una esclavitud directa. Volvemos a ver la esclavitud hasta el siglo XVI, en 1500, cuando en la expansión europea los españoles, al buscar otra ruta para la India, descubren América. Y al llegar a América encuentran cantidad de riquezas y allí cogen como esclavos a los nativos americanos. En un periodo de unos 20 años, la densidad poblacional de América baja de manera espantosa. Los nativos americanos casi que desaparecen, el 90% de la población desaparece y empiezan a importar esclavos desde el sur de África. Entonces, en ese momento se vuelve el comercio transatlántico, donde el 80% de ese comercio era traer esclavos de África. Es una de las razones por qué Latinoamérica tiene personas de diversidad cultural, como en nuestro país. Tenemos raíces afros, raíces europeas y raíces indígenas. Entonces, desde 1500 a 1800 estuvo este comercio de esclavitud en el Atlántico. Todo lo que fue América fue lleno de personas africanas para la esclavitud. Entonces la esclavitud es una tradición que llevamos desde hace mucho tiempo, pero que hoy en día ya no existe. Lo que fue en el siglo XIX, es decir, de 1800 a 1900, los estados independientes de América Latina empezaron a cortar con la esclavitud. En 1863
fue lo que llevó a la guerra civil en Estados Unidos, porque habían estados que querían seguir con la esclavitud y habían esclavos abolicionistas, es decir, que querían acabar con la esclavitud, y eso llevó a la guerra civil. En nuestro país, en Colombia, el 21 de mayo de 1851 fue abolicionada la esclavitud por completo. Hoy en día ya no sabemos qué es eso de esclavitud. Después de la Segunda Guerra Mundial ya han surgido los derechos humanos y cada uno de nosotros tenemos derechos. Si no has escuchado de la esclavitud, aquí te cuento un poco y puedes investigar. Dios te bendiga y espero que disfrutes este devocional en esta mañana. Bueno, seguimos esta mañana, jóvenes, ¿cómo han estado? Como la profe Olga estaba diciéndoles, una nostalgia, echándoles de menos en estas instalaciones y pues recordándoles mucho, esperando que se encuentren bien, que sus familias estén bien. Hemos estado orando por esto, porque todos estén bien y que Dios nos guarde en estos tiempos. La pregunta que haríamos al escuchar a Samuel sobre todo este desarrollo de la esclavitud es la misma pregunta que yo encuentro en San Juan 8. Resulta que en San Juan el capítulo 8, Cristo está con todos allí reunidos, está con sus discípulos y de pronto él toma un tema y dice, y les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces toma el tema del proceso, el camino a la libertad. Yo diría que esta semana no vamos a hablar de esclavitud, sino el camino a la libertad. Ese sería el tema, el camino a la libertad. Estos pueblos que vivieron en tanta esclavitud y especialmente en nuestra nación que estamos pronto a esta celebración, haríamos la pregunta, cuando Cristo les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ellos hicieron la pregunta, mire, y ellos le respondieron, dice en San Juan 8:33, y ellos le respondieron, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo nos dices, seréis libres? Es la pregunta. Hablar de libertad en el tiempo, en el año 2020, en el tiempo en que estamos viviendo, realmente hablar de el cómo ser libres, pues yo creo que haríamos la misma pregunta que le hicieron los judíos a Cristo. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Nunca hemos sido esclavos y ahora nos viene a hablar que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Es la pregunta. Y tal vez es la pregunta que usted se podría hacer, hablar de libertad en este tiempo. ¿Realmente hemos sido esclavos? ¿Conocimos la esclavitud? ¿Estamos todavía en tiempo de esclavitud de algo? Pues esta semana vamos a estar hablando sobre esto, sobre el camino a la libertad. Realmente, joven, estamos en los tiempos donde se habla de mucha libertad, que podríamos decir que es libertinaje, pero tendríamos que conocer primero las raíces de la esclavitud para saber si realmente somos libres. ¿Cuáles son las raíces de la esclavitud? Para poder decir si hemos saltado a la libertad o si todavía tenemos raíces de esclavitud, todavía hay yugo. ¿Hay algún yugo todavía que nos esclaviza? Porque el pueblo de Israel, cuando los egipcios lo toman como esclavos y que tiene toda una raíz, ¿cierto? El proceso que esta semana vamos a estar mirando, cómo el pueblo de Israel cae en esclavitud y Dios lo permite porque había un propósito de Dios que de pronto ellos en su momento no lo entendieron, pero había un propósito de Dios allí. Y cuando caen en esclavitud y Dios los lleva a la libertad, Dios los lleva a Canaán, camino a la libertad, ellos en el camino a la libertad, lo que más le costó a Dios, lo más fuerte que le costó, lo más duro, fue sacarle la mentalidad de esclavos. Eso fue lo más duro. Porque podrían estar libres,
Tal vez sus cuerpos estaban libres. De alguna manera están en el desierto, pero están libres. Ellos ya no tienen que cumplir unas tareas obligatorias que tenían que cumplirle a los egipcios. Ya no están subyugados a unas tareas, pero tenían una mentalidad de esclavos. Porque eran 430 años de esclavitud. Así que por generaciones duraron esclavos. Así que entonces, cuando la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, yo le hago la pregunta, joven, ¿tienes mentalidad de libre o mentalidad de esclavo? Porque ahí es donde inicia todo. Muchos supuestamente están libres, andan por la calle libremente, pero tienen una mentalidad de esclavos y no han podido salir de ahí. ¿Qué clase de mentalidad joven tiene? Cuénteme, ¿cuál es su mentalidad? ¿Cuál es su proyecto? Entonces, le podría decir si hay una mentalidad libre o esclava. Porque aunque no estemos físicamente libres, no estemos físicamente esclavos, tal vez se tenga una mentalidad de esclavos. Entonces, yo le dejaría hoy una tarea, ¿cierto? Y la tarea es, piense en estos días y mañana nos estaremos volviendo a conectar. Piense si tiene una mentalidad de esclavo. ¿Y cuál es su mentalidad, joven? Porque realmente necesitamos que nuestra generación sea diferente, que marque la diferencia. Y eso era lo que Dios quería con la generación que sacó de Egipto. Pero le fue duro. ¿Sabe cuánto duró el proceso? 40 años. 40 años. Sacarlos de esa mentalidad de esclavitud. 40 años. ¿Cuánto duraría el proceso? Todo inicia en conocer la verdad. Entonces partamos de ahí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces partamos de cuál es tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Realmente, ¿cuál es tu verdad? Y entonces sabremos o conoceremos el camino a la libertad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu posición en cuanto a la verdad? Y para cada uno de los que está ahí conectados, jóvenes, entonces le haría la pregunta, ¿en qué se basa su verdad para ir camino a la libertad? Los dejo con este pensamiento y mañana estaremos nuevamente conectados con el texto San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias Dios por este momento, por esta mañana. Bendigo los hogares y bendigo a estos jóvenes. Y que seas tú, Señor, revelando la verdad en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos esta semana. Estaremos con este tema.